Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Le dejaron 400 millones a su amada hija, hasta que el abuelo se levantó y lo cambió todo. Durante más de 60 años, el nombre Whitmore resonó en los elegantes salones del sur de Estados Unidos como símbolo de tradición, elegancia y poder. La familia, originaria de Europa, había construido su imperio piedra a piedra en el corazón palpitante de Savannah, Georgia, una ciudad de magnolias, secretos susurrados y legados bien guardados. Todo empezó con Harold Whitmore. Harold, nacido en 1937, hijo de un veterano de guerra y una maestra de escuela, visionario e inquebrantable, transformó en la década de 1960 una pequeña constructora en un vasto imperio inmobiliario. Su talento para los negocios, combinado con un rigor casi militar, le permitió conquistar los barrios residenciales más bellos de Georgia, invertir en los primeros bancos comunitarios y financiar grandes fundaciones filantrópicas, especialmente en los sectores de la educación y la salud. La mansión Colina Whitmore encaramada en una colina con vistas al río Savannah, la finca se convirtió rápidamente en un símbolo de este éxito. Rodeada de cipreses y fuentes de mármol, albergó a políticos, artistas, jefes de Estado y figuras financieras. Fue aquí donde se forjaron alianzas, se forjaron carreras y se perpetuaron linajes. Harold solo tuvo un hijo, Richard Whitmore, a quien crió con estricta disciplina. Richard creció entre los imponentes muros de la mansión, criado por institutrices inglesas, tutores de Yale y un padre que no toleraba ni la debilidad ni la mediocridad. Desde muy joven, desarrolló una visión pragmática y metódica del mundo. A los 25 años, ya se hacía cargo de ciertos aspectos del negocio familiar. A los 35, fundó Grupo Whitmore Capital, una empresa de inversión internacional que impulsaría el imperio familiar a nuevas alturas. Su matrimonio con Eleanor Vanderbilt, descendiente de un linaje aristocrático del norte, supuso tanto una alianza estratégica como un discreto flechazo. Elegante y brillante, Eleanor aportó cierto refinamiento a la familia, modernizó las fundaciones benéficas, creó becas para jóvenes afroamericanos desfavorecidos y renovó por completo la colección de arte de la mansión. De esta unión nació su única hija, Emily Grace Whitmore. Desde su nacimiento, Emily fue tratada como una heredera real. Su cuna vino de Milán, su nodriza de Suiza. Aprendió piano a los 4 años, francés a los 6 y estrategia bursátil a los 11. A los 17, dio su primer discurso público en una gala para niños enfermos. A los 22, se graduó de Harvard con honores. Pero debajo de su encanto frío y su dicción perfecta, Emily había heredado un temperamento de acero. Acostumbrada a ser la primera en todo, le costaba mucho que la contradijeran. Bella, carismática, formidable en los negocios, ya dirigía las divisiones filantrópica y digital del grupo familiar. Lideraba reuniones con seguridad, imponía su visión y hacía temblar a los jóvenes ejecutivos, demasiado confiados. La llamaban la princesa de la mansión, no solo por su porte altivo, sino porque actuaba con la seguridad de quien sabe que el reino le pertenece a él. Pero tras el oropel y los bailes benéficos, la vida no estaba exenta de sombras. Emily había crecido en un mundo de exigencias absolutas, donde el amor a menudo dependía del rendimiento. Richard, aunque cariñoso, se mantenía distante. Eleanor, por su parte, a veces había intentado romper el cascarón, pero sin mucho éxito. Emily había aprendido a avanzar sola, con la frialdad y la excelencia como únicas compañeras. Entonces, una mañana de primavera, todo cambió. El 25 de abril el jet privado de Richard y Eleanor, que se dirigían a una cumbre filantrópica en Sedona, Arizona, desapareció del radar poco después del despegue. 3 horas después, los rescatistas encontraron los restos en un cañón. No hubo sobrevivientes. El anuncio conmocionó a todo el país. Las banderas en Savannah ondearon a media asta. Los mercados reaccionaron. Las fundaciones suspendieron sus actividades. Pero dentro de los gélidos confines de Whitmore Manor, otro mecanismo estaba en marcha, el del legado. Emily, que entonces tenía 30 años, naturalmente se convirtió en el centro de atención. El personal, los abogados, los directores financieros, los periodistas. Se impuso con calma, recuperando el control de la empresa en un silencio gélido. No lloró en público. Simplemente declaró: continuaré su trabajo. Soy una Whitmore. Todos esperaban que ella recibiera toda la fortuna. Después de todo, la habían entrenado para esto.
La habían preparado para esto. Estaba destinada para esto. Pero lo que ella no sabía era que un hombre, que había estado sentado en las sombras durante años, estaba a punto de levantarse y cambiar el curso de la historia. El día tan esperado había llegado. Gabinete Morgan y Blake, ubicado en un edificio histórico del centro de Atlanta, rebosaba una tensión apenas contenida. En la sala principal, molduras antiguas enmarcaban las altas paredes, y el aire acondicionado apenas lograba disimular la electricidad palpable que flotaba en el aire. Del primos lejanos, algunos de ellos no habían visto a Richard ni a Eleanor durante más de 10 años. Estaban presentes, bien arreglados, vestidos de gala, luciendo sonrisas educadas y miradas de buitres civilizados. Antiguos asociados Richard, directores de empresas asociadas, asesores financieros y 2 representantes de la Fundación Whitmore ocupaban los demás asientos. Afuera, un puñado de periodistas económicos estaban esperando, oliendo un anuncio espectacular. Después de todo, no se transfirieron $417 millones todos los días. En la primera fila, Emily Whitmore dominaba la sala con su mera presencia. Vestida con un sencillo pero impecable traje negro de Armani, con el cabello castaño recogido en un moño estricto, sostenía en sus manos una libreta de cuero negro, sin nada escrito. No la necesitaba. Ya conocía el contenido del testamento. O eso creía. Su mirada no parpadeó. Ella tenía la cara cerrada, casi escultural, la de una mujer segura de sí misma, de luto, pero en perfecto control de su rol. A su lado, Brett Monroe, su actual pareja, un oportunista promotor inmobiliario de Miami, revisaba su teléfono con aburrimiento, apenas disimulando su impaciencia. Nunca había querido de verdad a Emily. Pero sí amaba su nombre, y sobre todo lo que lo acompañaba. La habitación quedó en silencio mientras maestro Charles Allen entró, el notario de la familia durante más de 3 décadas. Un hombre canoso de impecable dicción, conocido por su lealtad y discreción. Se sentó tras un escritorio de caoba, colocó una carpeta de cuero marrón frente a él, la abrió, se ajustó las gafas y habló con gravedad. Estamos reunidos aquí, según los últimos deseos de Richard y Eleanor Whitmore. Los ojos de Emily permanecieron fijos en él. Conocía el procedimiento. Lo había estudiado en Harvard. El testamento sería leído. Luego, registrado. Y entonces ella tomaría las riendas oficiales de todo lo que extraoficialmente le había pertenecido desde siempre. El maestro Allen respiró profundamente y leyó. Nosotros, Richard Alexander Whitmore y Eleanor Grace Whitmore, en nuestra plena conciencia, redactamos este testamento como nuestro testamento final e irrevocable. Dejamos todo nuestro patrimonio, estimado en $417 millones, a nuestra única y amada hija, Emily Grace Whitmore. Un murmullo recorrió la sala. Unos cuantos asentimientos de aprobación, unas cuantas miradas resignadas. Era de esperar. Predecible. Emily esbozó un leve sonrisa, casi imperceptible, una comisura del labio levantada. Una sonrisa fría, teñida de una superioridad silenciosa, pasó una página imaginaria en su cuaderno, lista para comenzar este nuevo capítulo de su reinado. Pero en ese preciso momento, una voz quebrada por la edad pero aún firme se escuchó desde el fondo de la sala. Este testamento ya no es válido. La voz cortó todas las respiraciones. Todas las cabezas se giraron. Lentamente, como a cámara lenta. Allí, en un rincón casi olvidado, sentado hasta entonces en un silla de ruedas de caoba, permaneció Harold Whitmore, de 86 años, fundador del imperio, el padre de Richard, el anciano temido y silencioso del clan. Algunos pensaron que había perdido el habla. Otros pensaron que ya no prestaba atención, perdido en las brumas de la vejez. Pero ese día Harold se eleva. Su cuerpo temblaba, pero su mirada era firme. Afelada. Lúcida, ojos de acero azul, los mismos que su hijo usó una vez, y que su nieta nunca aprendió a leer. Sus manos arrugadas sostenían un sobre sellado con un sello notarial diferente, con iniciales claramente visibles, J. T. Kessler, otro estudio con sede en Savannah. Harold dio un paso. Luego otro, lentamente. Todos lo miraron sin atreverse a hablar. Incluso Emily. Incluso el maestro Allen, quien frunció el ceño, visiblemente preocupado. La voz de Harold, aunque ronca, rompió nuevamente el silencio. Antes de morir, mi hijo vino a verme. Era una noche lluviosa. Parecía demacrado.
Me dijo que no podía irse sin limpiar su conciencia. Me confió una carga que llevaba años cargando. Maestro Allen tomó el sobre que Harold le ofreció con mano vacilante. Lo dio vueltas entre los dedos, examinando el sello con ojo experto. El sello rojo llevaba las iniciales de Maestro John T. Kessler, un renombrado notario de Savannah conocido por su rigor implacable. Allen miró a Harold, como si preguntara en silencio, ¿estás seguro? Harold asintió. No parecía un anciano frágil en ese momento, sino un juez ancestral, con un veredicto sellado en los silencios del pasado. Allen rompió el sello. El crujido del papel pareció resonar por toda la sala, como un trueno en una catedral. La atmósfera se agravó más pesado saturada de tensión. Incluso el acompañante casual de Emily, Brett, dejó de teclear en su teléfono. Los rostros se alargaron, las respiraciones se contuvieron. El notario leyó las primeras líneas para sí mismo. Frunció el ceño y le temblaron ligeramente las manos. Luego, con voz tensa, anunció. Este es un anexo oficial al testamento, firmado y registrado 4 semanas antes del accidente. En presencia de un oficial jurídico, un testigo independiente y certificado por el maestro Kessler. Un murmullo recorrió la habitación. Luego comenzó a leer en voz alta. Como único padre y custodio del legado moral y financiero de la familia Whitmore, yo, Harold Alexander Whitmore, en consulta con mi hijo Richard y su esposa Eleanor, por la presente valido las siguientes disposiciones relativas a la distribución del patrimonio familiar, estimado en $417 millones. 1. 40% de la fortuna regresará a Emily Grace Whitmore, nuestra querida hija, siempre formada en llevar la antorcha de nuestro nombre. 2. 40%, se transferirá a la Fundación Lucas, organización benéfica con vocación educativa y social, creada en la memoria de Lucas Whitmore, primer hijo de Richard, quien murió trágicamente a la edad de 12 años. 3. El 20% se entregará a James Carter, reconocido en este documento como el hijo biológico de Richard Whitmore, nacida de una relación extramatrimonial en 1993, y portador de la misma sangre, de la misma herencia y de los mismos derechos. El shock fue inmediato, una ola de asombro barrió la habitación. Un grito rompió el silencio. ¿Qué? Gritó Emily, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla se inclinó detrás de ella. Su rostro, habitualmente tan sereno, era irreconocible. Con los rasgos tensos por la ira, los ojos abiertos como platos, escudriñaba la habitación como si buscara un cómplice, una explicación, una salida. Es un error. Un absurdo. Una farsa. Gritó. ¿Quién es James Carter? Un silencio gélido le respondió. Luego, en un rincón discreto de la habitación, un joven se puso de pie. Había estado allí desde el principio, casi invisible entre la multitud. Alto, delgado, vestido sobriamente con una camisa gris y pantalones negros, tenía un rostro sereno, sus rasgos suaves pero tensos por la emoción. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en Emily con una modestia cautivadora. Avanzó lentamente, sus pasos resonaban en el suelo de parqué pulido. Se detuvo a unos metros de ella, se encontró brevemente con la mirada del patriarca Harold, quien asintió suavemente, luego volvió la mirada hacia Emily y dijo con voz tranquila pero segura. Hola Emily. Soy tu hermanastro. Se quedó sin aliento. El suelo pareció ceder bajo algunos de sus pies. Emily dio un paso atrás, el color había desaparecido de su rostro. No. Esto no es posible. Esto es manipulación. Mi padre nunca habría. Richard Whitmore siempre había sido considerado un hombre de honor, honesto en los negocios, leal en sus relaciones y profundamente apegado a su familia. Para el mundo exterior, era un esposo fiel y un padre ejemplar. Pero, como suele ocurrir en las familias numerosas donde la imagen prima sobre las personas, la verdad vivía en las sombras. Lo que pocos sabían, ni siquiera Emily, era que Richard, en los primeros años de su matrimonio con Eleanor, había pasado por un periodo de dudas. Leonor estaba entonces absorbida por sus compromisos sociales y su vida matrimonial, aunque elegante, se había vuelto distante. Fue durante este tiempo que sus caminos se cruzaron. Angela Carter, una mujer joven enfermera afroamericana trabajando en una clínica comunitaria que la Fundación Whitmore apoyaba. Angela era hermosa, vivaz, franca, sin rastro de cálculo ni obsequiosidad. No provenía del mismo mundo,
y eso era precisamente lo que había atraído a Richard. Su relación había sido, breve, pero profundamente sincero lejos de los focos. No fue una aventura pasajera ni el capricho de un rico. Fue un encuentro de almas en un mundo demasiado codificado para comprenderlas. De esta conexión nació Jaime, en julio de 1993. Ángela, digna e independiente, nunca pidió nada. Crió sola a su hijo, rechazando toda compasión, toda caridad visible. Pero Richard, dividido entre el deber y el sentimiento, asumió sus responsabilidades desde la sombra. Abrió una cuenta a nombre de Ángela para cubrir gastos médicos, financió discretamente la escuela privada de James, y ocasionalmente, se reunió con él brevemente bajo falsos pretextos. Siempre lejos del foco de la prensa, y especialmente lejos de Eleanor y Emily. James Carter, criado en un modesto barrio de Atlanta, creció sin llevar jamás el nombre de su padre, pero con su fuerza y su rectitud. Sabía que era diferente, que su madre ocultaba una vieja pena, un amor traicionado, pero nunca habló mal de Richard. Solo le dijo: tu padre es un buen hombre. Pero su mundo está hecho de muros. Tú naciste para construir puentes. James trabajó duro y obtuvo una beca completa para Stanford, entonces con un MBA en Columbia. Nunca había entrado en el mundo de Whitmore, pero la sangre habló, y la mirada penetrante de Richard lo había heredado. 2 semanas antes del accidente, Richard había venido a ver a su padre, Harold, en la mansión ancestral. Esa noche, parecía viejo, como si un peso lo hubiera aplastado durante demasiado tiempo. Papá, no fui perfecto. Pero quiero morir limpio. Quiero que mi hijo, mi otro hijo, tenga su lugar. Él no quiere nada. Pero yo quiero que tenga lo que se merece. Harold, un hombre de otra época, había mantenido durante mucho tiempo opiniones rígidas sobre la herencia y la legitimidad. Pero al observar a su hijo, comprendió que la justicia no se mide por la sangre, sino por el coraje de reconocerla. Fue él quien organizó la reunión con Maestro Kessler, mandó redactar los documentos, ordenó una prueba de ADN para oficializar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Sabía que esto rompería el orden establecido. Pero a sus ojos, era el último acto de honor de una dinastía en decadencia. Cuando el maestro Allen confirmó la identidad de James, ella evidencia era irrefutable: certificados notariados. ADN firmado por 2 laboratorios. Declaraciones de testigos. Incluso una carta manuscrita de Richard a James, nunca enviada, fue leída en la sala. Eres mi hijo. Nunca has sido un error. El único error es el silencio. Un día, el mundo lo sabrá. Y espero que te reciba como yo debí haberlo hecho. Emily, ya de pie, temblaba de rabia. Esto es un engaño, ella lloró, una trampa. Una manipulación vergonzosa. Este chico no tiene cabida aquí. No es un Whitmore. Pero sus palabras sonaron huecas ante la ola de verdades que ya no podía rechazar. El maestro Allen colocó tranquilamente los papeles sobre la mesa. El apellido Carter aparecerá ahora en el árbol genealógico oficial de los Whitmore. Firmado y sellado. La ley es clara. Y tu padre también. Emily sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Por primera vez en su vida ella no tenía control. La mirada de James se cruzó con la de ella. No hubo triunfo ni venganza. Solo una tristeza tranquila. Él no vino a robarle su trono. Él vino a tomar el lugar que le corresponde. Las semanas posteriores a la revelación fueron un verdadero terremoto mediático y jurídico. La prensa sensacionalista se apoderó del caso como si fuera una serie dramática. Todos los ingredientes estaban presentes: dinero, herencia, adulterio, secretos familiares, rivalidad, traición. La prensa tituló con entusiasmo: Heredero oculto, el otro hijo de Richard Whitmore sale de las sombras. Sangre mezclada, fortuna dividida, James Carter, el heredero olvidado. Y lo más cruel para Emily, la princesa destronada, New York Herald. Emily, fiel a su reputación, no aceptó la derrota sin luchar. Rodeada de sus abogados más prestigiosos, presentó una demanda a acción legal para impugnar la legitimidad de la enmienda al testamento, intentó argumentar que había ejercido presión psicológica sobre su abuelo y que James lo había falsificado y manipulado. Mas la evidencia fue implacable: las firmas eran auténticas, las grabaciones de vídeo en la oficina del notario Kessler mostraban a Harold lúcido y con dominio de sus palabras.
El ADN habló por él. Y la carta de Richard, releída en el tribunal, selló el veredicto en la memoria del público. James es mi hijo. No eligió las circunstancias de su nacimiento. Pero merece un nombre, una parte, un futuro. El veredicto fue definitivo. James Carter recibió el 20% de la herencia, o aproximadamente $83 millones, mientras la Fundación Lucas, olvidado durante años, fue reactivado, con James y un ex hombre de confianza de Richard como codirectores. Para Emily, la caída fue más social y financiera, más doloroso a todos los niveles. Algunas figuras históricas del grupo Whitmore, consultores, socios bancarios, patrocinadores, comenzaron a alejarse de ella no por traición, sino porque sentían que soplaban nuevos vientos. El mundo había cambiado. La época aplaudió las narrativas de resiliencia, autenticidad y apertura. James encarnaba eso. Humilde, discreto, profundamente humano, rechazó programas de televisión, rechazó las portadas de revistas y se centró en trabajo de campo. Visitó los barrios desfavorecidos de Atlanta, revivió becas olvidadas y creó una incubadora de empresas sociales que llevó el nombre de Lucas, el medio hermano que nunca conoció. Emily intentó mostrarse valiente. Conservó su puesto en la junta directiva, reestructuró las ramas financieras del grupo y mostró una fachada cortés en los actos oficiales. Mas el aura de intocabilidad que siempre había llevado como una corona, se había roto. Durante estos meses de tumulto, Harold Whitmore se estaba debilitando. Postrado en cama, entre sesiones de oxígeno y con una lucidez cada vez menor, recibió una visita simultánea de James y Emily una noche. No se hablaron. Se sentaron en lados opuestos de la cama. Harold los miró, con la mirada rota por el tiempo, pero aún atravesada por esa claridad que hacía temblar a generaciones. Lo que hice, no fue castigar a Emily, sino liberar nuestro nombre, de mentiras. Tosió. Luego añadió, casi en un susurro. Un nombre no tiene valor, a menos que pueda llevarse sin vergüenza. Estos eran suyas últimas palabras grabadas. El tiempo hizo su trabajo. James Carter, fuerte en su cuota de herencia pero fiel a sus valores, se convirtió en un respetado emprendedor social. Lanzó proyectos de vivienda asequible, invirtió en educación digital en zonas rurales y fue condecorado por el gobernador por su impacto en la comunidad. Mantuvo la discreción, negándose siempre a usar el nombre Whitmore públicamente. Su identidad se forjó a través del dolor, no a través de un escudo de armas. Emily, gradualmente recuperó el control operativo del grupo Whitmore, pero nunca más con la misma autoridad simbólica. Conservó el respeto de los accionistas, pero la gente la había olvidado en favor de un hombre que nunca quiso brillar. Entre ellos, ella relación siguió siendo fría, pero educada. Hablaban en las reuniones del consejo, intercambiaban correos electrónicos breves y firmaban ciertos documentos juntos. No eran enemigos ni hermanos. Solo, dos caras de la misma herencia, divididas por el silencio de los hombres. Años más tarde, en una sala de estar renovada de la mansión Whitmore, se colgó un nuevo retrato, justo al lado del joven Harold. Él representó Richard Whitmore, de pie, con las manos sobre los hombros de dos jóvenes adultos, Emily a la izquierda, con un traje negro, James a la derecha con la camisa abierta. La obra fue encargada por la Fundación Lucas. Debajo del marco de caoba, una placa grabada llevaba una inscripción sencilla. En memoria de quienes llevaron la verdad, incluso cuando perturbaba el orden. Y en el silencio boscoso de la mansión ancestral, las paredes finalmente parecieron respirar.